Hola, ¿cómo están todos? Saludos, soy el pastor Cristian Ojeda. Vivo acá en la República de Chile, específicamente en la sexta región de nuestro país, del Libertador General Bernardo Higgins, la sexta región. Ya ustedes han visto algunos videos, estamos muy helados, de hecho afuera está todo congelado todavía. Hoy día ha sido un día muy helado. Me gustaría mucho poder agradecer a mi pastora Ana Elgri por aceptarme dentro de Palabras Sazonadas, por darme el privilegio de poder compartir con ustedes parte de mi vida, parte de lo que ha sido el ministerio, esta oportunidad dentro del testimonio que nosotros podemos tener. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos muchos testimonios que podemos contar, pero me gustaría mucho poder compartir con ustedes parte de un testimonio que viví, ¿no es cierto?, durante el año 2021 y 2022. Y por supuesto, agradecer también a mi pastor William Salas porque ¿no es cierto?, me convenció de poder participar junto con ustedes, me invitó y, y tengo plena disposición, ¿no es cierto?, de poder compartir con ustedes lo que Dios me ha dado de gracia, poder darlo de gracia también para con ustedes. Así que un abrazo, Pastor Cristian, para todos ustedes, para servirles. Me gustaría tomar una base bíblica en Romanos 8, versículo 28. La escritura declara: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gloria a Dios. Sabemos que, ¿no es cierto?, que todos los hijos de Dios, independientemente de todo lo que nos suceda, amados, todas las cosas a nosotros nos rebotan a bien, nos vienen a bien. En el sentido a los que hemos sido llamados conforme al propósito. ¿Y por qué sucede esto? Porque nosotros estamos en el propósito de Dios. Porque Dios colocó propósitos en nuestra vida y esos propósitos que están en nuestra vida están ahí para que nosotros podamos vivir a través de ellos, para que podamos establecer verdades a través de ellos. Y ciertamente, amados, cuando venimos a los pies de Cristo, Dios, para poder enfocarnos en eso, alinearnos a esos propósitos, Dios lo que ocupa no es tomarnos de una oreja y llevarnos al propósito, sino que escrito está, ¿no es cierto?, que Dios al hijo que ama, Dios lo disciplina. Y parte de la disciplina de Dios entra, ¿no es cierto?, en nuestra vida a través de distintos procesos. Y quiero hablarte de un proceso muy especial, ¿no es cierto?, que yo tuve la oportunidad de vivir y que me llevó a tener consecuencias en mi cuerpo. Yo perdí mi ojo izquierdo. Si tú observas en la pantalla, ¿no es cierto?, y ves que hay algo raro en mi vista, es precisamente eso, que yo perdí mi ojo izquierdo el año 2021. Y quiero contarte parte de ese testimonio porque, a la verdad, en las cosas más graves de nuestra vida, cuando nosotros estamos en medio, ¿no es cierto?, de circunstancias muy difíciles, es ahí donde Dios se glorifica en nuestras vidas. Mira, no sé si se alcanza a notar. Puedes ver, bueno, este es mi expediente médico. Este es mi expediente médico del año 2021. Cada una de estas hojas habla, ¿no es cierto?, de exámenes, habla de toda una circunstancia, ¿no es cierto?, de cosas que me fueron aconteciendo durante todo el año 2021. Y todo esto es, ¿no es cierto?, un poco de lo que te voy a hablar. Es bastante grueso. Bueno, el año 2021, en abril, estaba, ¿no es cierto?, haciendo labores normales en el campo. Y justamente el año 2000, ¿no es cierto?, 21, estábamos en pandemia. Y estábamos en el comienzo, ¿no es cierto?, de una pandemia y comenzaron a hacerse los protocolos COVID en los diferentes hospitales. Y justamente yo en aquella época caí con una fiebre de 39, 40 grados, ¿no es cierto?, que me llevó a la cama y estaba con esos grados y obviamente fui al hospital, me acerqué al hospital cercano, que es, en este caso es Chimbarongo, la ciudad donde tengo más cerca, y mi familia me llevó hacia ese lugar. Obviamente estaban los protocolos COVID, y en los protocolos COVID el hecho que yo tuviera fiebre, ¿no es cierto?, estaba indicando, obviamente era uno de los indicadores de que yo posiblemente tendría, ¿no es cierto?, y estaría afectado por COVID. ¿Y qué es lo que sucedió? Que me hicieron, ¿no es cierto?, el hisopado, me tomaron la muestra de COVID y me mandaron hacia la casa, ¿no es cierto?, ni siquiera con paracetamol ni con nada, porque quiero recordarles que la pandemia que azotó a todo el mundo, amados, ¿no es cierto?, no se permitía tomar algunos medicamentos porque uno no sabíamos, no se sabía cómo enfrentar la enfermedad, y lo otro básicamente era, ¿no es cierto?, que no se entendía y no había cómo saber, ¿no es cierto?, si ciertos medicamentos que pudiéramos nosotros tomar pudieran hacernos bien o mal. Y básicamente lo que me permitieron tomar solamente fue paracetamol para la fiebre. Y bueno, me vine a casa, ¿no es cierto? Y pasaban, no sé, 2 días
Y ya estaba, ¿no es cierto?, esos 2 días con fiebre, amados, a la fiebre me llevaba a mí a tener escalofríos, temblores, y comencé a convulsionar, porque ya llegaba la fiebre a 40 grados y eso fue tremendo. En ese sentido, nuevamente asisto al hospital y en el hospital estaba el resultado del COVID y era negativo. Entonces yo pensé que con un resultado negativo me iban a poder, ¿no es cierto?, hacer otro tipo de básicamente de examen o qué sé yo. ¿Y qué es lo que sucedió? Que me encontré con otra muralla porque los protocolos eran tremendos, había gente que estaba muriendo en los hospitales y ciertamente aquella gente, ¿no es cierto?, cuando me volvió a ver me dijeron, no, este es un falso negativo. Yo dije, ¿cómo un falso negativo? Sí, porque hay mucha gente que da negativo a COVID porque le tomamos el examen antes, a lo mejor usted hoy día es positivo, por lo tanto se lo tiene que volver a tomar. Cosa que nuevamente me tomaron el examen COVID y me mandaron nuevamente a casa y yo con fiebre y saltando, no aguantaba, amado de Dios, y en los hospitales no te recibían, por lo tanto volví a casa y ya estábamos pisando el 5.º día con fiebre. Y me tomaron nuevamente una muestra. Cuento corto que llegó el día octavo o el día 8 y ya estaba con fiebre y mantenía los síntomas y de hecho cada día me sentía peor y cada día me estaba quedando más en cama. Y llegó el día 8 y se me inflamó un poco el ojo izquierdo. Cuando amanecí con el ojo izquierdo inflamado, me fui nuevamente a urgencias y allá estaba mi test y era negativo y me hicieron pasar, ¿no es cierto? Me sacaron exámenes de sangre y esto fue en la ciudad de San Fernando, ya me había cambiado de ciudad. Y en la ciudad de San Fernando me sacaron exámenes de sangre y entonces el doctor llegó y me dijo, wow, qué raro, me dijo, tus exámenes muestran que posiblemente tú tengas una infección. Entonces le dije, oye, pero tengo el ojo hinchado, se me está hinchando el ojo y estoy perdiendo la vista de ese ojo. Entonces el doctor me dijo, sí, lo que pasa es que tu examen, ¿no es cierto?, muestra que tú posiblemente tengas una infección, una hepatitis, me dijo, y eso es tremendo. O sea, eh, vamos a tener que sacar más exámenes. Me dijo, mientras tanto te voy a derivar al oftalmólogo. Y esto estábamos hablando del día 8. Y el día 8 me derivó al oftalmólogo y yo al oftalmólogo fui particular y el oftalmólogo obviamente me miró mi ojito y me dijo, tú tienes una uveitis en ese ojo. Y me explicó que la uveitis era una hinchazón que se provocaba por un tipo de infección y esa infección, ¿no es cierto?, me dio antibióticos. Y me dijo, se va a colocar más mal ese ojo, va a llegar a un momento en que esa infección, ¿no es cierto?, puede que te duele el ojo, pero pues, luego se va a pasar, me dijo, con los medicamentos que te di. A todo esto en el hospital no me habían dado medicamento alguno, sino que me mandaron nuevamente a la casa, ¿no es cierto?, con, en este caso, no, la prescripción médica del ojito. Voy a cambiar el video porque ahí lo voy a continuar. Resulta ser que a todo esto yo estaba viviendo como una vida relativamente normal. Me quedaba en cama porque cuando ya sentía estos tiritones y todo, yo estaba en cama, pero ya estábamos cerca de los 10 días. Entonces eh, me fui a donde un internista porque de alguna forma sentí un dolor raro en esta zona. Me fui a donde el internista y el internista vio mis exámenes y me dijo, no, se ve todo bien. Me sacaron un escáner, no, sí se ve todo normal, está dentro de lo normal. Lo que tienes que hacer es tomar algunos antibióticos y bueno, y para la casa. Y nuevamente estaba en casa, sin COVID, sin nada, y mi familia se comenzó a desesperar porque a mí me vieron que estaba mal, mi ojo se había hinchado un poco más. Y decidieron llevarme a la capital de nuestro país, pasando todos los protocolos por encima. Mi familia me llevó hacia Santiago, hacia la capital. Y créeme que ir a la capital había que sacar los permisos sanitarios, había que sacar toda una serie de cantidad de cosas y ir con todos tus documentos. Pero cuando yo me subí a ese auto para viajar a la capital me sentía súper mal. Llegué a la capital y llegué justamente a una zona que se llama UTO, que es precisamente un hospital, ¿no es cierto?, de una unidad de tratamiento intensivo ocular. Y en ese lugar me recibieron y como era unidad de tratamiento ocular, pero trauma, no me querían atender. No me querían atender porque lo mío no era un golpe, sino que era una hinchazón. Pero hubo una doctora, yo creo que Dios ahí ya comenzó a abrir puertas. A todo esto nosotros nunca dejamos de orar, sino que uno clamaba a Dios pero era tan feo el ambiente que había por el COVID en aquel tiempo acá donde yo vivo es campo, pero acá también pasaban máquinas fumigando caminos, amado, era algo muy apocalíptico. Bueno, estaba en la ciudad, como les dije, y decidieron atenderme y cuando me lograron atender aquella oftalmóloga, ¿no es cierto? Por primera vez yo escuché algo que nunca pensé que iba a escuchar. Aquella mujer viene y me dice, Cristian, tú estás por perder, me dijo, tu ojo.
tú estás muy mal, tú te estás muriendo, me dijo. Yo no sé cómo andas en pie, tú deberías estar internado y deberías estar, ¿no es cierto?, con un tratamiento intensivo, porque tú literalmente te estás muriendo, tú estás con una pandeoftalmitis, que eso significa, una pandeo significa que tengo una oftalmitis, una infección en el ojo, y tengo una infección generalizada en todo el cuerpo. Y resulta que yo en ese momento como que desperté a una realidad que no me di cuenta. O sea, yo físicamente no me sentía mal, solamente mi ojo hinchado y los tiritones, pero yo tenía una infección en mi cuerpo. O sea, estaba literalmente, amado de Dios, mi cuerpo luchando porque cada temblor que yo tenía, la fiebre era obviamente el síntoma, ¿no es cierto?, de que mi cuerpo estaba luchando con una infección caballa, tremenda. O sea, estaba todo mal, todo mal. Y, Y cuento corto que me mandaron, ¿no es cierto?, a un hospital regional de Rancagua, una ciudad de Rancagua. Yo cuando entré al hospital de Rancagua, el médico que me recibió, eh, como que me dio la condolencia, amado de Dios. O sea, fue tremendo. Aquel médico me dijo, ¿por qué viniste tan tarde? ¿Por qué te demoraste en venir? Entonces yo le digo, yo no me demoré en venir. Yo fui al hospital del día uno y lo que pasa es que por el tema del COVID, entonces los doctores se agarraron la cabeza y me internaron y me colocaron, amado de Dios, antibióticos por la vena, antibióticos orales. Comencé una guerra contra esto. Y obviamente, ¿no es cierto?, vino el tercer síntoma que fue tremendo, que fue la hinchazón de mi cerebro. Mi cerebro se hinchó completamente. Entonces, pero todavía yo estaba, no había perdido el sentido, todavía no había perdido nada, sino que yo estaba muy mal. Y mi familia no me podía entrar a ver porque los protocolos COVID no permitían que las familias pudieran estar con nadie. Y precisamente, ¿no es cierto?, había COVID en el hospital, obvia, por lo tanto el hospital era una fortaleza y yo estaba solo en ese lugar y ahora estaba con un diagnóstico muy malo y créeme que en ese momento tú, amado, si has orado, si tú has orado a Dios y has pedido a Dios algo, de verdad en ese lugar, amado de Dios, yo estaba clamando y pidiendo a Dios, pero con todo mi ser. Y en ese momento comencé a vivir una batalla espiritual que fue tremenda y una batalla física que fue muy grande, porque a la verdad no entendía muchas cosas de las que estaban pasando cuando me vieron los oftalmólogos de ese hospital, amados. Y los oftalmólogos solamente hacían exámenes y cambiaban tratamiento a cada momento, no me podían encontrar la bacteria, tampoco estaban de acuerdo si era un hongo, una bacteria, había que hacer cultivos, y era todo un tema de tiempo. Amados, me hicieron todos los análisis del mundo, los habidos y por haber, y buscando el por qué, ¿no es cierto?, estaba sucediendo todo esto. Y yo en un momento me detuve, en medio de todo este caos, y oraba a Dios, oraba a Dios, oraba a Dios, y créeme que hay un momento en mi vida personal, a lo mejor a mucha gente le ha pasado, pero hay un momento en que tú sientes que Dios está lejos, y que Dios está en silencio. Pero ciertamente que cuando Dios está en silencio es porque está trabajando. Y yo sabía, dentro de mi vida, en mi vida, yo sabía de que estaba pasando una de las mayores pruebas de las que podía, ¿no es cierto?, esperar vivir. Y eso fue tremendo, darte cuenta, y sobre todo pasarlo solo. Y había gente que estaba al lado de mi cama que estaba con COVID, y amados, y hay gente que se moría. Había gente que moría todos los días, y yo estaba en ese lugar, con mi cerebro hinchado, y los médicos no me, no me escondían la realidad. Y lo que pasa, amado de Dios, que llegó un fin de semana y ya mi familia no aguantaba más y mi esposa orando y formó cadena de oración en la casa y la familia se comenzó a unir a orar y las iglesias orando y comenzaron por Facebook a hacer campañas, ¿no es cierto?, de oración y comenzó todo un proceso y todos los que me conocían comenzaron a orar y a clamar a Dios por lo que estaba sucediendo y fue tremendo. Entonces mi esposa llegó un día viernes, recuerdo que no la dejaban pasar y ese día ella sentía en el corazón la necesidad de verme, de estar conmigo. Y cuando llegó a la guardia, ella, ¿no es cierto?, oraba, le decía, Señor, hazme invisible. Señor, hazme invisible. Y esa oración, amado de Dios, fue con tanta fe que ella pasó la primera guardia y pasó la segunda guardia, la tercera guardia y llegó al lugar donde yo debería estar, porque nosotros nos comunicábamos igual por teléfono. Y, y cuando los doctores la vieron, ¿no es cierto?, le dijeron, ¿quién es usted? Yo soy la esposa. Entonces le dijeron, bueno, y todos con mascarilla y le hicieron pasar. Y los doctores ni siquiera se preocuparon de que cómo pasaste ni nada, sino que estaba ahí, pasa.
Entonces mi esposa le dijo, bueno, doctor, pero hay que operar, hay que hacer algo, o sea, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cuál es el tratamiento? Y cuando mi esposa comenzó a presionar, los doctores nos quedaron mirando y me dijeron una palabra que yo nunca esperé escuchar, o sea, tú nunca esperas escuchar esto de nadie. Nos dijeron, señora Miriam, así se llama mi esposa se llama Miriam, su esposo va a morir, su esposo va a morir. Cuando mi esposa escuchó eso, se reventó en llanto. Pero yo cuando escuché eso, cuando a mí me dijeron, tú vas a morir, hubo algo dentro de mí que entró en negación. Yo entré en una, yo digo, y siempre lo digo de esta forma, yo entré en una negación santa, en una negación santa. ¿Por qué? Porque ya dejé de escuchar a los médicos y dije yo, ahora no, Señor. Ellos dicen esto, pero yo solamente voy a escuchar a ti. Y en mi mente nació un concepto, amado de Dios, una palabra que es bíblica y es voz de Dios y no de hombre. Voz de Dios y no de hombre. Continúo. La gloria sea para nuestro Dios. Voz de Dios y no de hombre. Y esto fue tremendo, amado, porque los médicos ellos quedaron impresionados. O sea, a mí me dijeron quedó en shock tu esposo. Y yo le dije, no, no estoy en shock. No, no sé cómo explicar esto, pero no tengo temor, sino que creo que lo que tengo es fe. Y tengo fe de que Dios puede revertir cualquier diagnóstico. Entonces los doctores dijeron, bueno, vamos a ver cómo responden los tratamientos y bueno, mi esposa y mi familia se tuvo que ir, estuvieron conmigo sola en ese momento. Yo volví a mi habitación, amados, y mi esposa me llamaba por teléfono y me decía, Cristian, ¿qué va a pasar? Ellos dijeron, entonces yo les dije, no tengan miedo, no tengan temor, o sea, esperemos en Dios, esperemos la respuesta de Dios. Yo no puedo decir otra cosa, o sea, esta gente está diciendo que yo voy a morir, pero yo confío en Dios, confío más que nada en Dios. Yo creo que este es el momento indicado para que nosotros podamos colocar toda nuestra fe en Dios. Se acabó la fuerza de Cristian, se acabó la fuerza de Miriam, ahora comienza la fuerza de Dios. Me fui a aquella habitación y las enfermeras me decían, acuéstese, acuéstese, y yo dije, no, voy a orar. Y me tiré de rodillas en aquella habitación. Toda la gente estaba criticándome, todos tenían temor porque mi cerebro estaba muy hinchado. Y le dije ese día al Señor, Señor, tú sabes que esta situación ya no da más. Esta gente dice que yo voy a morir. Mi familia está reventada. Están todos llorando, están todos con temor. Yo te pido, Padre, que si me vas a llevar de este lugar, si es tu voluntad que yo me muera, es bueno. Es bueno porque me voy a ir contigo. Pero si tu voluntad es que tu siervo se quede en este lugar, entonces yo me quedo en este lugar feliz porque me voy a quedar con mi familia. Y yo sé que si es tu voluntad, independientemente de lo que puedan decir todos los hombres, yo me levanto de este lugar. Porque esa va a ser tu voluntad, Señor. Y es tu voluntad la que se haga, Señor. Y no importa que aquí me venga a decir un médico lo que quiera. Yo, voz de Dios y no de hombre. Y yo eso es lo que necesito, es tu respuesta, Señor. Eso fue un viernes a las 5 de la tarde. Yo oré de esa manera. Ese viernes, después de casi 14, 15 días con fiebre, ningún día me ha dejado la fiebre. Mi ojo ya estaba tan hinchado que yo no veía nada por ese ojo y tenía tumores en el ojo, se le habían formado tumores. Ese viernes, a las 12 de la noche, desperté y estaba completamente mojado. Ahora, amados, tengo que contarle lo siguiente. Yo no aguantaba los dolores, o sea, yo no es que viviera una situación de un ojo hinchado. Amados, la hinchazón del cerebro, la hinchazón del ojo eran horribles. Era horrible, era un dolor, pero no se lo doy a nadie. Y había un solo medicamento que me podía hacer bien, uno solo. Y ese medicamento me duraba 6 horas y me lo tenían que colocar a las 8 horas. Por lo tanto, yo sabía que habían, amados, 2 horas que yo iba a sufrir. Y la sufría. Y era desesperante, era
algo que no se lo doy a nadie, era revolcarse en una cama de dolor. El día viernes, a las 12 de la noche, desperté todo mojado. Vino una enfermera, me vio que me estaba moviendo y me vino a tomar los síntomas. Y cuando me tomó los síntomas, estaba sin fiebre. Y por primera vez, después de 15 días, estaba sin fiebre. Y me dijo, esto es bueno, lo dejó la fiebre. Y cuando pasó eso, yo levanté mis brazos al Señor y le dije, Señor, gracias, gracias, porque tú respondiste, Señor, porque había tenido la respuesta de Dios. La respuesta llegó a la medianoche. Por primera vez, después de 15 días, me dejó la fiebre, por lo tanto Dios respondió. Y esa noche me dejó con la fiebre, eran las 7 de la mañana, desperté con un dolor que ni le cuento. Pero sin fiebre. El tema está que yo seguí, amados, avanzando el fin de semana y de pronto me sentí mejor. Y cuando fui al baño y me miré mi rostro, mi ojo estaba menos hinchado. Entre el viernes, el sábado y el domingo, mi ojo se deshinchó completamente. De hecho, estaba normal. Mi cerebro se deshinchó completamente. Cuando pasó eso, llegaron los médicos en la mañana de cabecera y ellos me dijeron, ¿qué pasó? ¿Pero qué pasó aquí? Si este paciente, entonces te vamos a llevar a oftalmología. Y cuando fui a oftalmología, mi esposa, ¿no es cierto?, la hicieron pasar y cuando me vieron quedaron impactadas, pero impactados. O sea, yo antes tenía así mi cara y ahora la tenía normal. Entonces me llevaron, me metieron a las máquinas y comenzaron a mirar, los tumores se fueron, se fue la hinchazón. Entonces en ese momento los doctores dijeron, ¿pero qué pasó acá? O sea, yo sabía que era la mano de Dios. Yo sabía que era la mano de Dios. Que cuando, yo te quiero decir lo siguiente, antes que me dijeran que yo iba a morir, amados, había una lucha que yo la estaba dando. Yo oraba al Señor, le decía, Señor, ayúdame, ayúdame a pasar esta prueba. Pero estaba yo peleándola. Estaba yo peleándola. Yo quiero transmitirte eso. Yo estaba dando la pelea. Yo decía, yo puedo, yo soy fuerte, yo soy joven. eh, Posiblemente Dios quería y buscaba de mí que yo me abandonara en sus manos. Y muchas veces pasa eso cuando nosotros pasamos los procesos, que nosotros tenemos la incapacidad de abandonarlos en las manos de Dios. Y no es que Dios quiera que nosotros, amados, nos sintamos lo último o tan débiles que no valemos nada, sino que lo que Dios quiere es que realmente nosotros podamos depender de Él 100% y que entendamos de una vez de que nuestra vida realmente depende de Dios, porque nosotros podemos decirlo de aquí para afuera, de la boca para afuera. Porque en la carne nosotros, amado Dios, somos rebeldes. Porque en la carne nosotros creemos ser fuertes. Es por eso que Dios, yo entendí, amado de Dios, que Dios me llevó a este proceso para que yo pudiera entender de que no es con espada, no es con ejército, es con el Santo Espíritu de Dios. Pero Dios, ¿usted cree que me sanó mi ojo? No, yo estaba ciego de ese ojo. Yo estaba ciego de ese ojo. Pero había tenido, ya había visto la mano poderosa de Dios y la respuesta de Dios. Y comenzamos, amado Dios, y los doctores nos dijeron que ahora comenzaban un protocolo nuevo y que ese protocolo nuevo era precisamente, ¿no es cierto?, el llevarme a otra ciudad. Y entonces la pregunta cayó, pero sola. ¿Por qué antes no me llevaron a la otra ciudad? Entonces los doctores nos dijeron y se abrieron con nosotros, nos dijeron, lo que pasa es que nosotros lo único que veíamos en Cristian era muerte. Ni siquiera sabíamos si su cerebro iba a aguantar, porque tampoco sabíamos si su cerebro estaba con infección o no. Continuó. La gloria es para Dios. El punto es que ahora se nos abren posibilidades porque como la hinchazón se fue, entonces el día miércoles, me parece, o jueves, lo van a llevar a Santiago y lo va a ver una experta para que decida, porque su ojo en realidad está completamente deshinchado, y vamos a ver y ella lo va a evaluar. Ahora, tengo que tomarme estos minutos para decirte,
que yo ya llevaba 20 y tantos días hospitalizado y cambió de atmósfera porque todo el mundo esperaba que yo muriera. Y yo no sabía eso, ¿entiendes? O sea, fue una especie de Macondo. Todo el mundo estaba esperando que yo cayera muerto, pero yo no caí muerto. Entonces, y menos vieron que mi ojo se deshinchó completamente y mi cerebro. O sea, ¿qué pasó? ¿Fueron los antibióticos? Ellos sabían que los antibióticos no podían hacer eso. Una noche, porque había mucha gente que trabajaba en ese lugar, había una enfermera que siempre había tenido un trato para conmigo bastante personalizado, porque ellas ya con el tiempo me habían conocido y yo le predicaba a todo el mundo y qué sé yo. Dentro de mis dolores igual trataba de hablar de Dios y dentro de lo que podía. Pero había una enfermera que llegó, me acuerdo, un día en la noche, cerca de las 11 de la noche, me despertó y me dijo que quería hablar conmigo. Entonces yo le dije, bueno, ¿qué necesita? ¿Necesita saber algo? Entonces me dijo, no, quiero hablar algo personal con usted. Bueno, dígame. Yo necesito saber por qué usted actúa de esa forma, como usted actúa. Y yo me quedé sorprendido. Yo le dije, ¿cómo actúo? No, no le entiendo. Lo que pasa, Cristian, me dijo, usted ya sabe. Cuando usted llegó, nosotros recibimos un paciente que podía morir en cualquier momento. Eso usted no lo sabía. Entonces nosotros estábamos al 100 con usted. Pero esa atención que le dimos es porque usted iba a morir. No, 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 no había nada que hacer. O sea, usted nunca tuvo una hora en un pabellón para operarse. Usted nunca tuvo un tratamiento directo, solamente antibiótico, porque usted se iba a morir. Pero lejos de poder ver una persona moribunda, nosotros vimos una persona que ora, una persona que clama, una persona... Pasábamos por acá y usted estaba hablando con Dios. Pasábamos y usted estaba orando. Y en los momentos que se sentía mejor, incluso lo sentimos un día cantar. Yo quiero saber por qué usted es así. Y le dije, a los 22 años Dios me llamó y Él me dio poderosas promesas. Y para aquellos que fuimos llamados a Dios, la Escritura declara en Romanos 8:28 que a los que son llamados conforme a la voluntad de Dios, todas las cosas les vendrán a bien. Y yo estoy en este proceso aquí, pero este proceso para mí es para bien. Tú dirás, tú estás hablando locuras. Tú a lo mejor vas a perder un ojo y tú estás hablando que es para bien. Dios me está preparando, le dije yo. Yo siento que Dios me está preparando para algo grande, porque vienen momentos difíciles. Seguramente van a venir años complicados y Dios me está preparando. Pero una cosa sé decirte, que si estoy así, canto, oro, es porque confío en Dios y porque Él es el único que tiene la plena verdad para nosotros. Es Dios, el que tiene la última palabra. Cuando le dije eso, ella se largó a llorar y me dijo, ahora comprendo. Yo le dije, no entiendo, realmente explícame. Y ella me dijo, don Cristian, yo hace un mes estoy trabajando nuevamente aquí. Yo trabajaba en una clínica del cáncer. Una enfermera en la clínica del cáncer es un trabajo extraordinario. ¿Por qué razón? Porque no tengo que hacer tantos tratamientos como los tengo que hacer acá. Mis horarios son todos horarios diurnos y el sueldo en una clínica privada es muy bueno. Entonces yo dije, pero ¿por qué se salió de ese lugar? ¿Por qué te saliste de ese lugar? Y ella me dijo, porque había una voz interna dentro de mí que me decía, sal de este lugar y vuelve a trabajar en el público. Y esa voz que me hablaba, me vuelve a hablar todos los días, no me dejaba tranquila hasta que me salí de allá, me vine para acá y he estado acá. Y cuando a usted lo conocí, esta voz me dice internamente, acércate a él, porque él te tiene que decir algo. Y ahora, yo se lo digo con mucho respeto y con mucho temblor, me acerco a usted. Entonces yo le dije, cuéntame, ¿qué te pasa? Y ella me dijo, lo que pasa, y se puso a llorar y me dijo, lo que pasa es que mi esposo es cristiano. Yo no soy cristiana. Y cuando las cosas se nos han puesto feas, cuando mi hija se enferma, cuando nos roban en la casa, cuando hemos pasado las mil y unas, ¿sabe lo que me dice mi esposo? Mi esposo me dice,
tranquila, es que Dios va a proveer. Y cuando ella me dice tranquila, es que todo va a estar bien porque Dios va a proveer, en ese momento yo me siento la mujer más desgraciada del mundo porque veo que mi esposo es tan irresponsable, porque veo un hombre que se está cayendo la casa a pedazos y él me dice, tranquila, es que Dios va a proveer. Y yo peleaba contra eso, me dijo. Pero ahora que lo vea usted, que llegó con un diagnóstico de muerte, que usted debería estar muerto, que cuánta gente que ha llegado con esos síntomas ha muerto, y usted nunca caía muerto, y usted comenzó a orar, y usted comenzaba a decir, y usted nos ha dicho todos los días, Dios proveerá, en las manos de Dios estamos. Yo todos los días peleaba con eso, yo decía, este paciente está loco, pero ahora veo que sus ojos se deshinchó, que su cerebro se deshinchó y que ahora lo van a llevar a otro hospital. Le tomé la mano a esa mujer y le dije, escúchame bien, llega a casa, despierta a tu esposo, pídele perdón y ándate con él a la iglesia, porque Dios tiene propósitos contigo, porque el que está hablando contigo en tu interior, el que te sacó de ese hospital, es el Espíritu Santo. Y Dios tiene propósitos contigo. Y tú me has traído tratamientos y remedios de tu casa. ¿Tú por qué crees que me trajiste tratamientos y remedios de tu casa para mí? Porque el Espíritu Santo te está usando. Le dije yo, para ayudar a su siervo. Yo soy siervo de Dios. Y tú eres sierva de Dios. Y esa mujer aceptó a Cristo esa noche. Y yo te quiero decir que en los momentos más duros de mi vida, cuando estaba ahí, yo daba gracias a Dios. Porque todavía, incluso estando en esa situación, Dios permitía que su siervo predicara su palabra. Y Dios todavía sigue usándote. Entonces entendí que la palabra de Dios hay que predicarla a tiempo y fuera de tiempo, amado. En problemas y sin problemas, porque viene tiempo ahora, este tiempo que estamos viviendo ahora, va a ser semejante a lo que yo sentí en ese hospital. Que con persecución, con dolor, con enfermedad, nosotros debemos levantarnos aún, porque Dios aún en tiempo difícil es donde más se va a glorificar. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Y amado, me llevaron a Santiago, cuento corto para terminarlo. La doctora me dijo, Cristian, tu ojo está bien, pero está ciego. Un ojo ciego va a comenzar a perder sus funciones completas y se va a achicar y te va a doler. Por lo tanto, vamos a tener que sacarlo. ¿Sabes? Ella me hablaba como con un amor y con un cuidado que me estaba diciendo todas las cosas, que se asombró que cuando yo le dije, doctora, usted me dice que hay que cortar el ojito, sacarlo. Me dice, sí, lamentablemente sí. Yo le digo, doctora, hágalo. Y ella me quedó mirando y me dijo, pero ¿cómo me dices eso así a la una? Doctora, haga lo que tenga que hacer. Me dijo, y se quedó asombrada y me dijo, pero ¿por qué me hablas así? Me dijo, ¿cómo que se quedó? Dije, doctora, no tenga temor. Porque aquel que me sanó de lo que yo tenía, porque ahora entendí, yo clamaba a Dios y oraba a Dios y le decía, Dios, sáname, porque yo le decía, cuando Moisés estuvo delante de la presencia de Dios, Dios le dijo, mete tu mano en tu costado, saca tu mano, y la mano estaba blanca. Métela de nuevo, y ahora estaba sin lepra. Dios a sí mismo me puede sanar mi ojo. Pero hasta el momento, Dios no estaba interesado en sacarme el ojo. Ahora lo entiendo, sino que Dios tenía su mano más atrás de mi ojo. Sujetó la infección que no se fuese al cerebro, porque el ojo es un canal directo al cerebro. Y eso es lo que los médicos nunca entendieron. ¿Cómo fue posible? Incluso todos mis exámenes se fueron a España porque en Chile no podían corroborar si es que yo tenía infección en el cerebro. Sin embargo,
entendí que la mano sanadora de Dios no estaba en sanarme mi ojo, estaba en protegerme mi vida. Y ahí glorifiqué al Señor. Y por eso le dije, sierva, doctora, sácame ese ojo. Sácalo. Si tienes que sacarlo, sácalo. Porque aquel que yo sirvo, Él en un segundo me puede devolver este ojo si es que Él quiere. Entonces me dijo, wow, hagámoslo entonces. Y me operaron y me sacaron mi ojo, amados, y hoy día estoy con una prótesis. Y yo digo, hasta el día de hoy, lo siguiente. Aquel que me regaló mi ojito bueno y me lo dio por 50 años, todavía me tiene mi otro ojito, por la gracia de Dios, y todavía puede colocarme un ojo cuando Él quiera. Aleluya. Y yo me gozo y doy y glorifico al Señor y testifico de que Dios es Dios siempre y que Dios, Él hace como Él quiere. Y este proceso yo lo viví para crecer espiritualmente. Y eso unió a mi familia en forma espiritual. Y eso nos hizo crecer a todos. Y fue la demostración de Dios hacia el mundo. Que Dios se glorificó en una forma extraordinaria. Porque cuando nos quitó todas las opciones humanas, amados, todas las opciones humanas, nos las quitó el Señor. No hay nada que los doctores puedan hacer. Él va a caer muerto en cualquier segundo. Pero Dios dijo no. Porque cuando todos quitaron las manos, Él actuó para que pudieran ver que el poder de Dios es un poder real y maravilloso. Aprovechando, y voy a tomar un minuto más, quiero decirte que la directora de todo aquel hospital era una mujer que pasaba todos los días con una agenda. Y como era un hospital regional, tomaba a la gente y la sacaba del hospital y la mandaba a otro hospital porque no podía estar gastando recursos en un hospital regional y la mandaba a recuperarse a otros hospitales. Cuando me vio a mí y me conoció, me quería sacar inmediatamente y mandarme a San Fernando. Sin embargo, los doctores de ese le dijeron, no, a él no lo saque, porque él es nuestro paciente y nosotros queremos ver esa evolución. Porque todos los doctores sabían lo que Dios y cómo Dios había actuado sobre mi vida. Entonces ella tomó esto que me parece que se llaman formularios, pero es mi ficha clínica. Tomó la ficha clínica y empezó a ver y me dijo, imposible que te muevas de acá. No te voy a sacar de este lugar. Es más, te voy a dar los cuidados necesarios y tú vas a ser un paciente especial. Amados, en el tiempo que ya estuve en posoperatorio, esa mujer me cuidó en una forma especial. Yo no sabía por qué. Yo sé que a los hijos de Dios todas las cosas nos vienen a bien. Ahora tenía el favor de la jefa de todo el lugar. Incluso me hizo escoger entre comer algún almuerzo y otro, si querían que me trajera leche o no leche, si quería un pan redondo o otro no. Y yo decía, wow, y yo siempre me pregunté por qué. Y le daba gracias a Dios porque me había, y podía entender a veces por qué la Biblia dice que cierto siervo encontró favor, así como Abraham encontró favor en el faraón, o otro encontró favor, así como José encontró favor, gloria a Dios. Y yo había encontrado favor. Y era porque la presencia de Dios reside en nosotros, amados. Aunque estemos enfermos, aunque estemos en las peores condiciones, Dios nunca se aparta de nosotros. Puede que Él guarde silencio. Cuando me iban a dar el alta,
aquella mujer llegó en la mañana porque ella daba las altas y me dijo, te van a dar el alta. Y le dije, quiero darle las gracias por, por todo el trato que ustedes me han dado. Ustedes me han tratado en una forma extraordinaria en este lugar. Y ella me dijo, escúchame bien, quiero que me mires a los ojos. Y yo la miré a los ojos y me dijo, ¿qué ves? Yo le dije, bueno, en sus ojos veo que tiene un ojo, el ojo derecho suyo, es un poquito más pequeño que el otro. Me dijo, Cristian, yo soy ciega del ojo derecho. Yo perdí la vista en mi ojo derecho trabajando aquí en el hospital. Pero tú crees, me dijo, que el hecho que yo haya perdido un ojo me coartó para que yo sea la jefa de todo este hospital. No, me dijo, me dio fuerza, me levantó, me hizo levantarme, tener un espíritu de resiliencia, de poder levantarme en mis dos pies y colocarme. Y Dios me ha honrado en este lugar. Yo dije, wow, una sierva de Dios. Entonces yo siempre estuve escoltado por siervos de Dios y no me había dado cuenta. Y que Dios a sus siervos los bendice, los cuida. Es más, ella me dijo, el mejor cirujano que tengo en el hospital es ciego de un ojo. Él opera con un ojo. Nadie lo sabe, porque a él no se le nota, me dijo. Ese ojito se mueve, se vuelve, pero no ve, igual que el mío. Y yo salí de ese lugar empoderado, con una nueva visión, reconfortado en la fe, amado de Dios. La gente cuando llegué a mi casa esperaba verme derrotado, todos querían mandarme a un psicólogo. Amado, ¿qué psicólogo? Yo venía gozoso, venía contento, venía ardiendo en la fe y queriendo servirle a Dios porque había visto la mano poderosa de Dios. Así que cuando tú estés en una prueba, en un conflicto, cuando estés en tu desierto, cuando estés en medio de todo ese proceso, no tengas temor ni miedo, porque Dios está a tu lado y Dios nunca te ha dejado y Él pone propósitos en sus hijos y para aquellos que han sido llamados conforme a su voluntad, todas las cosas que suceden en la vida nos vienen a bien. Levántate, Cristo vive.